Cuando dos corazones se encuentran, la historia de Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Había historias que comenzaban con una mirada, otras con una casualidad y algunas con una herida que nadie podía ver. Pero la historia de Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, tal como la imaginaban sus admiradores a través de sus personajes en pantalla, parecía pertenecer a una categoría diferente. Era una historia llena de emociones, silencios, decisiones difíciles y sentimientos que crecían lentamente. En las series turcas, el amor nunca era sencillo. Los protagonistas podían mirarse durante varios segundos sin decir una sola palabra y, aún así, el público podía entender todo lo que estaba ocurriendo dentro de sus corazones. Eso era precisamente lo que hacía especial la química de los personajes interpretados por Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. No necesitaban grandes discursos, a veces bastaba una mirada, una puerta que se cerraba, una conversación interrumpida, un silencio demasiado largo, y aquella sensación de que, aunque intentaran alejarse, siempre había algo que los volvía a unir. Luna, el primer encuentro. La historia comenzó en una época en la que ninguno de los dos personajes imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar. Él era un hombre acostumbrado a protegerse detrás de una personalidad fuerte. Había aprendido que confiar demasiado en alguien podía convertirse en una debilidad. Ella, en cambio, tenía un corazón sensible pero también una fuerza que pocas personas conocían. Cuando sus caminos se cruzaron, ninguno de los dos estaba preparado para lo que iba a suceder. La primera conversación fue fría. No creo que debamos confiar el uno en el otro, dijo él. Ella lo miró durante unos segundos. Entonces no confíes en mí, pero tampoco decidas quién soy sin conocerme. Aquellas palabras quedaron en su mente. No sabía por qué. Tal vez porque nadie se había atrevido a hablarle de aquella manera. Tal vez porque, detrás de aquella respuesta, había una sinceridad que no podía ignorar. Desde aquel día comenzaron a encontrarse una y otra vez. Al principio parecía una coincidencia. Después, dejó de parecerlo. Cada encuentro hacía que la distancia entre ellos fuera un poco menor. Corazón rojo, dos personalidades diferentes. Ellos eran completamente diferentes. Él pensaba antes de hablar. Ella hablaba cuando sentía que algo era injusto. Él intentaba esconder sus emociones. Ella podía verlas incluso cuando él trataba de ocultarlas. Él decía, no me importa, pero ella sabía que sí. Ella decía, estoy bien, y él sabía perfectamente que no era verdad. Esa diferencia comenzó a convertirse en una conexión. No era un amor sencillo. Era una relación construida lentamente con momentos de confianza y momentos de duda. A veces discutían, a veces se alejaban, y otras veces simplemente permanecían en silencio, incapaces de explicar lo que sentían. Pero había algo que ninguno podía negar. Cuando uno necesitaba al otro, el otro aparecía. Nube con lluvia, una noche diferente. Una noche, después de una discusión, ella salió sin decir nada. La lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad. Caminó durante varios minutos intentando ordenar sus pensamientos. No quería llorar, no quería demostrar que las palabras de él habían conseguido herirla. Pero cuanto más intentaba olvidarlas, más regresaban a su mente. Mientras tanto, él permanecía solo. Miró el teléfono, pensó en llamarla. No lo hizo. Pasaron unos minutos. Volvió a mirar el teléfono. Finalmente tomó una decisión. Salió a buscarla. Cuando la encontró, estaba bajo la lluvia. Se quedó a cierta distancia. ¿Por qué has venido?, preguntó ella. Él respondió, porque no podía quedarme sentado sabiendo que estaba sola. Ella bajó la mirada. No necesito que me protejas. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Él tardó unos segundos en responder. Porque quiero estar aquí. Aquella frase cambió el ambiente. No hubo una declaración espectacular. No hubo palabras perfectas. Solo una verdad sencilla. Y a veces las verdades sencillas son las que más profundamente llegan al corazón. Chispas cuando los sentimientos comienzan a crecer.
Después de aquella noche, algo cambió. Ya no podían fingir que eran indiferentes. Cada conversación tenía un significado diferente. Cada encuentro parecía más importante. Cuando él entraba en una habitación, ella lo notaba. Cuando ella desaparecía durante demasiado tiempo, él se preocupaba. Los demás comenzaron a darse cuenta. ¿Qué está pasando entre ustedes?, preguntó un amigo. Ella sonrió nerviosamente. Nada. Pero él, desde el otro lado de la habitación, escuchó la respuesta. Y sonrió, porque sabía que aquella palabra, nada, escondía demasiadas cosas. Corazón roto el obstáculo. Pero ninguna gran historia de amor podía avanzar sin obstáculos. Un secreto del pasado apareció de repente. Una decisión tomada años atrás amenazaba con destruir la confianza que habían construido. Ella descubrió una parte de la historia que él había intentado mantener escondida. Se sintió traicionada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Él respondió con sinceridad, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Ella guardó silencio. Aquella respuesta no solucionaba todo, pero demostraba algo importante. Él no había escondido la verdad porque no confiara en ella. La había escondido porque, por primera vez, alguien se había convertido en demasiado importante para él. Rosa la decisión. Pasaron varios días sin hablar. La distancia parecía crecer. Ella intentaba convencerse de que debía marcharse. Él intentaba aceptar que quizá había perdido la oportunidad de ser feliz. Pero ambos sabían que todavía faltaba una conversación. Una última conversación. Cuando finalmente volvieron a encontrarse, ella preguntó, ¿todavía piensas que es mejor que nos alejemos? Él respiró profundamente. No. Entonces, ¿qué quieres? Él la miró. Quiero tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Ella no respondió inmediatamente, solo lo miró. Durante unos segundos todo pareció quedarse en silencio. Finalmente dijo, entonces no vuelvas a esconderte detrás del silencio. Él asintió, no lo haré. Amanecer un nuevo comienzo. No fue el final de sus problemas. Fue el comienzo de una nueva etapa. Ahora sabían que el amor no significaba que nunca habría discusiones. No significaba que nunca existirían dudas. Significaba elegir hablar, elegir quedarse, elegir escuchar, y sobre todo, elegir confiar. La relación entre sus personajes se convirtió en una historia que avanzaba poco a poco, escena tras escena. Y era precisamente eso lo que hacía que el público quisiera continuar viendo. Porque no se trataba únicamente de saber si terminarían juntos. La verdadera pregunta era, ¿cuánto estaban dispuestos a luchar por aquello que sentían? Estrella fugaz la química que traspasó la pantalla. Para muchos espectadores, la conexión entre los personajes interpretados por Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu era uno de los elementos más llamativos. Cada mirada parecía tener un significado. Cada conversación podía convertirse en una escena memorable, y cada momento de distancia hacía que el público esperara con más emoción el momento de su reencuentro. La fuerza de una pareja televisiva no depende únicamente del romance, también depende de la emoción, de la manera en que dos personajes consiguen hacer que el espectador se identifique con ellos, de las preguntas que dejan abiertas, de las emociones que permanecen después de terminar un episodio. Y eso era lo que ocurría con ellos. Cuando aparecían juntos, el ambiente de la historia cambiaba. Luna, una promesa. Una tarde, mientras caminaban juntos, ella preguntó, ¿crees que algún día podremos olvidar todo lo que ocurrió? Él sonrió, no quiero olvidarlo. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué? Porque incluso las cosas difíciles nos enseñaron quiénes somos. Ella sonrió. Entonces, ¿qué quieres recordar? Él la miró directamente. El momento en que dejé de tener miedo. ¿Cuándo fue? Cuando comprendí que no quería perderte. Ella permaneció en silencio. No necesitaba responder. Su mirada era suficiente. Y así, sin grandes promesas ni palabras exageradas, comenzaron una nueva etapa. Corazón rojo, el final que nadie esperaba. La historia todavía tenía muchos capítulos por delante. Había nuevos desafíos,
nuevas decisiones, nuevos secretos, pero una cosa había cambiado para siempre. Ya no eran dos personas intentando escapar de sus sentimientos. Eran dos personas que habían aprendido a enfrentarlos. Y quizá esa era la verdadera esencia de su historia. Porque algunas historias no comienzan con un «te amo». Comienzan con un simple encuentro. Continúan con una mirada, crecen con confianza, sobreviven a las dificultades, y finalmente se convierten en recuerdos que el público nunca olvida. La historia de sus personajes podía cambiar de rumbo muchas veces. Podían existir nuevos conflictos y nuevas pruebas. Pero cada vez que volvían a mirarse parecía que el destino les recordaba la misma verdad. Algunas personas llegan a nuestra vida por casualidad, pero terminan ocupando un lugar que ya no podemos imaginar vacío. Y mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, ellos siguieron caminando juntos. Sin saber qué les esperaba. Sin tener todas las respuestas. Pero con una certeza, esta vez, ninguno quería caminar solo.